Los ricos viven en espléndidas casas. En las afueras se encuentra Villa Adirana, una residencia imperial de verano con jardines y pozos. Pero la mayoría de personas que vivían en Roma lo hacían en pisos de alquiler. Algunos restos aún se pueden ver hoy en Ostia, ciudad portuaria de Roma. En la planta baja hay puestos de aperitivos y pequeñas tiendas. La gente vivía en pequeñas y estrechas habitaciones en los pisos superiores, sin baño ni cocina. Muchos de los pisos eran muy caros, incluso estando deteriorados. Por otro lado, una cuarta parte de la ciudad era espacio público disponible para todos los ciudadanos. La gente se reunía en el Coliseo, el primer escenario con varios pisos. Tenía espacio para 70.000 personas e incluso presumía de tener toldos parasoles. La entrada era gratuita para los pobres y se repartía pan. Era la primera vez en la historia. Todos los días se celebraban juicios públicos en los foros. Cualquiera podía ir a verlos. Los templos eran también lugares de encuentro populares. El foro fue el precursor de la plaza. Era el lugar donde toda la sociedad romana se reunía. Ya fueran ricos o pobres, esclavos o libres, todas las capas de la sociedad se codeaban aquí. Había senadores ricos, los políticos, quienes decidían el destino del imperio. Sus mujeres eran las matronas romanas. La mayoría de la población eran personas sencillas. Solo unos pocos pertenecían a las clases altas privilegiadas. No importaba si un rey, el senado o un emperador gobernaba la capital. La estructura social de Roma raramente cambiaba. En la cima de la sociedad estaba la rica nobleza. Las antiguas familias de Roma ocupaban las más altas posiciones en la política y la milicia. Luego venían los caballeros, hombres ricos, con una profesión al servicio del Estado, o comerciantes. Por debajo de ellos estaba el amplio espectro de los plebeyos, el pueblo sencillo, principalmente obreros y agricultores con sus familias. En el nivel más bajo había innumerables esclavos, hombres y mujeres que trabajaban incansablemente para mantener la floreciente economía del enorme imperio. Roma tenía varios mercados de esclavos. Cada semana ofrecían nueva mercancía. A menudo eran los prisioneros de guerra. A lo largo de siglos, alrededor de 400.000 esclavos vivieron en la capital. Todos los caminos conducen a Roma. ¿Qué es lo que quiere decir este viejo refrán? ¿Acaso es posible que todas las carreteras del mundo se unieran en Roma? Bueno, en gran medida, sí, ya que los romanos habían diseñado un entramado de rutas y caminos tan extensos como el enorme territorio que dominaron. Hace unos 3.000 años, el mayor imperio del mundo antiguo nace en una pantanosa y húmeda cuenca en las orillas del Tíber. En un primer momento, pocas personas se asentaban en las colinas de Roma plagadas de mosquitos. Pero en tan solo unos pocos siglos, los romanos se apoderaron de toda Italia y mucho más. El anterior nido de malaria finalmente gobernó sobre más de 50 provincias. Roma. En el apogeo de su poder, su territorio abarcó una cuarta parte del mundo entonces conocido. El imperio se extendía desde Escocia, a través de los interminables bosques de Germania, por todo el Mar Negro y el norte de África. El poder de Roma dependía de sus legionarios. Su trabajo variaba en gran medida según la provincia. A lo largo del Rin, los soldados parecían más constructores que guerreros.
Los fuertes fronterizos como el Limes fueron grandes zonas de construcción durante muchos años. Más al norte los legionarios tenían que hacer frente al frío, así como a los ciudadanos violentos a quienes no les gustaba la presencia de intrusos. Algunos de ellos también asumían tareas administrativas en los nuevos territorios. Había trabajo para ellos en todo el imperio, pero la mayoría estaban posicionados en las zonas fronterizas. Había 28 legiones durante la época de los emperadores. Eso significa 170.000 hombres, más el mismo número en las tropas de apoyo. En Roma, los logros de los legionarios se inmortalizaban en piedra. La columna de Trajano sigue en pie en su lugar original en el centro de la ciudad. Los romanos formaron un sólido ejército para expandir el territorio. Primero, a lo largo de la península itálica. Luego conquistaron Grecia, Galia y finalmente la poderosa ciudad de Cartago, que les pasó el control sobre todo el mar Mediterráneo. En los primeros tiempos del imperio, Roma conquistó desde el Océano Atlántico hasta el río Éufrates y desde Inglaterra hasta el desierto del Sahara. ¡Uf! Y eso no fue todo. Los romanos siguieron conquistando y anexando territorio a su imperio durante siglos. La mayor extensión de este imperio se alcanzó en el siglo II después de Cristo durante el gobierno de los emperadores Claudio y Trajano. Gobernar el imperio no hubiera sido posible sin las elaboradas redes de caminos. Las rutas de transporte se construyeron en todas partes, generalmente por los legionarios. Con el tiempo, los romanos diseccionaron todo el reino con senderos y caminos de piedra. La red llegaba desde la capital hasta las fronteras más lejanas, a través de los bosques y las tierras vírgenes, pasando por fuertes de legionarios, pueblos y ciudades. Los sistemas de transporte romanos fueron el resultado de una logística sin precedentes. Los bienes, las personas y los mensajes salían de Roma y llegaban a Hispania, Britania, Galia, Germania, el Mar Negro y el norte de África. El derecho romano. La ley era algo muy serio en Roma, porque cualquiera que las quebrantara podía perder las posesiones o la vida. Pero, ¿cómo saber qué se podía hacer si las leyes se modificaban todo el tiempo bajo los caprichos de los patricios? Bueno, aquí la solución. Los plebeyos exigieron que se establezca un código en el que se graben todas las leyes y sus respectivas modificaciones. Este código de normas es lo que hoy se conoce como el derecho romano. En Roma, los presos estaban brutalmente expuestos a los caprichos de sus dueños, pero personas libres gozaban de un privilegio enorme e inusual. Todos eran iguales ante los ojos de la ley. Todos los ciudadanos de Roma gozaban de derechos civiles romanos, sin excepciones. La ley surgió de las tradiciones, las costumbres de los antepasados. Los romanos las seguían desde tiempos inmemoriales. Estas tradiciones se convirtieron gradualmente en leyes, las cuales luego fueron escritas. Los romanos no tardaron en celebrar juicios. Su jurisdicción era pública. Un pasatiempo para muchos ciudadanos. Cualquier persona que deseara ejercer como abogado tenía que trabajar mucho y muy duro, pero no hay ninguna educación reglada, así que todo se transmitía a través de abogados con experiencia. Las mujeres romanas tenían más derechos y más libertades que las mujeres de la antigua Grecia, pero dentro de ciertos límites. Tenían derechos civiles, pero no poder político. Tampoco tenían derecho a comerciar. Ellas podían poseer un pedazo de tierra, pero no podían comprarla o venderla. Eso le correspondía a su tutor legal, su padre. Tan pronto como el padre de familia moría, la hija era más autosuficiente. Por ejemplo, podía divorciarse.
Pero a diferencia de los hijos, quienes eran liberados de la tutela de su padre y podían emanciparse y convertirse en cabezas de familia, la mujer siempre tenía que responder ante un tutor legal. El derecho romano se convirtió en una de las exportaciones más importantes del imperio. Los romanos también comprendieron que para manejar un imperio habitado por poblaciones tan diferentes era necesaria una lengua común. Así se expandió el uso del latín. Del latín derivan un montón de idiomas que hoy conocemos, como por ejemplo el castellano, Buen día. el francés, Bom dia. el portugués, Bom dia. el rumano Buna. y por supuesto el italiano. Ci vediamo, caro mio.